La guerra se interpuso entre tu deber y tú. Bárbaras tropas, transportadas por mar, aterrorizaban las murallas mopsopias. El tracio Tereo, con las tropas que había traído como auxilio, la había puesto en fuga y ganaba con su victoria un nombre ilustre. Al verlo poderoso en recursos y en hombres, de un linaje que se remontaba tal vez al gran Gradivo, Pandión lo unió a su familia por el matrimonio con Procne. No asiste Juno, patrona de las bodas, ni tampoco Himeneo, no asistieron las gracias a aquellos esponsales. Euménides sostuvieron las antorchas, robadas de un entierro. Euménides prepararon el lecho, y en el tejado de la casa fue a posarse un malhadado búho, que se aposentó en lo alto de la cámara nupcial. Bajo este agüero se unieron Procne y Tereo. Bajo este agüero se convirtieron en padres. Fragmento del relato de Procne y Filomela, ubicado en el libro 6 de Las Metamorfosis de Ovidio. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 50, titulado Aspectos interesantes y universales en el relato de Procne y Filomela. Como saben, pues este es el episodio número 50, con el cual vamos a cerrar la temporada, y por lo mismo me parece que cada vez que cerramos temporada hay como que ponernos un poco más relajados. En este sentido, pues yo les voy a hablar de una historia que en realidad ya les había contado, pero fue más como a modo de cuentacuentos. En este caso me gustaría decirles aspectos que me parecen muy interesantes sobre esta historia. Y sobre todo porque siento que esta historia, si se lee hoy en día, gusta mucho porque me parece que envejeció muy bien y yo la llamaría incluso que es una historia muy universal, muy de nuestro tiempo, pues en estos tiempos de violencia y en todas estas situaciones que hemos tenido que sobrevivir más que vivir. Me parece que este relato tiene muchas cosas positivas que pues sí resuenan en este tiempo. Por lo tanto, lo que yo les voy a contar van a ser como aspectos que hay que tener en cuenta para el análisis de este texto. Algunas cosas pues se las voy a contar un poco más con contexto, otras cosas que me resultaron interesantes también, que pues es más en tema de investigación y todo eso. Pero también datos pequeños que hay en el texto y que parecen importantes para entender mucho mejor la contundencia de esta historia. Lo primero que quiero decir es que ciertamente no he leído todas las metamorfosis que existen en todos los libros de Ovidio. Esto lo quiero aclarar. En este momento son 20 libros, si no estoy mal. Y pues la vida no alcanza para leer 20 libros así nada más. Entonces yo he leído uno que otro. Y creo que de los que yo he leído, este es el que está construido de una manera más lírica. Incluso se siente como un cuento de hadas, en este sentido de que todo rima constantemente. Y si no rima, sí se siente un aire musical, que siento que en algunas historias le falta. Lo que me parece interesante es que por lo menos en la edición de Gredos se recupera muy bien esto. No sé si habla un poco del tipo de traducción, pero yo he leído las historias en las ediciones de Gredos, por eso me llama la atención. O si la historia original está escrita mucho más lírica que las demás, no sé.
me parece un factor que es interesante. Mucho se siente como un cuento de hadas. En este ámbito que todo rima, todo funciona musicalmente perfecto y todo embona como tiene que embonar. Eso me parece muy interesante. La otra cosa que quiero comentar también como generalidad es que el texto, en realidad, también una cosa que tiene muy de diferente es que no se centra tanto en la metamorfosis, lo cual es curioso porque se supone que ese es el punto, hablar sobre la metamorfosis. A comparación de muchas otras historias que dedican mucho tiempo para prolongar la metamorfosis y un poco para tener como que esta catarsis mientras ocurre todo eso, la historia de Procne y Filomela ni siquiera deja claro qué hermana se vuelve qué pájaro, porque la metamorfosis ocurre demasiado rápido. Todo el detalle en realidad se encuentra en la violencia de Tereo hacia Filomela y posteriormente a la violencia de Procne y Filomela contra Itis. Lo cual me parece muy interesante porque se supone que los relatos están hechos más o menos del mismo modo. No digo que sean iguales, pero al final como que se recupera este mismo motivo, que es que algo malo va a pasar y por eso se van a convertir. Prolongamos todo esto, se va haciendo la metamorfosis poco a poco. De hecho, hay una cosa que no ocurre aquí, que ocurre en la mayoría de las metamorfosis que yo he leído, que normalmente cuando se empiezan a convertir, ellos tratan de hablar, es decir, los personajes tratan de hablar y no pueden porque se dan cuenta de que ya no son personas, y esto tampoco ocurre aquí. Por eso digo que la metamorfosis en esta historia ocurre demasiado rápido, a tal grado que deja muy ambiguo quién es el ruiseñor y quién es la golondrina. Mucho se ha especulado sobre cuál es cuál, pero creo que está un poco diferente a los demás y esto pues no me parece que sea un factor que haya que dejar de lado. Ahora, yendo a momentos más específicos, esta parte que les leí al inicio me parece muy interesante porque desde que empieza prácticamente la historia de Procne y Filomela ya se hace la anticipación. Aquí en literatura lo llamamos la prolepsis, acerca de cómo esto va a terminar mal. Desde el principio ya avisa de que hay agüeros, de que va a haber algo muy malo que va a ocurrir aquí. Aun cuando todo comienza demasiado feliz. Siento que pienso que este tipo de inicio pudo haber sido fuente para otro tipo de cuentos, pero igual me parece muy innovador para la época. No sé si haya habido algo similar antes, pero me parece que es muy interesante cómo desde el inicio te dice que algo va a salir mal, y algo va a salir tan mal, que es lo que dice esta cita que les leí, que la diosa del matrimonio no va a asistir a la boda, ni siquiera se va a molestar en ir, y en cambio van a ir las Euménides. ¿Quiénes son las Euménides? Son básicamente pues las furias, los espíritus del inframundo. ¿Y quiénes son exactamente las tres furias? Se supone que son tres entidades que castigan delitos imperdonables. Que, por ejemplo, si no estoy mal, no me sé exactamente los nombres, pero sí sé más o menos qué sucede. Si no estoy mal, una de ellas es de la moralidad,
la otra es de la infidelidad y del asesinato o los delitos de sangre, algo así. Porque las Euménides o las furias, como también se las conoce, se relacionan mucho con los crímenes que te llevan pues a lo que es en el mundo cristiano, el mundo pues eclesiástico medieval, sería lo que te llevaría al infierno. Y por ejemplo, pues estas figuras son importantes, por ejemplo, en historias como La Orestiada, que es esta saga de la que ya les hablé un poquito también, en la que pues son crímenes familiares, crímenes imperdonables al fin y al cabo, que pues estos personajes tienden mucho a ser como el espíritu vengativo, el espíritu de, entre comillas, justicia. Y también las tres furias muchas veces se relacionaban con la maldad, específicamente con la brujería en algunos casos, sobre todo en textos muy antiguos en los que se invocaba, por ejemplo, a Hécate. Normalmente se invocaba a Hécate y también a las tres furias. Y por ejemplo, no sé, a Plutón, a Selene, que era la imagen de la luna, y a Perséfone, que pues es la diosa de la oscuridad. Es decir, las Eumenides, de por sí, si no nos está anticipando lo suficiente, son figuras relacionadas con la oscuridad. Y pues más aún lo que ya les conté, que se relacionan, entre comillas, con la justicia. Este recurso pues me parece muy interesante, que se anticipe desde un principio que lo malo está por venir. Pienso, por ejemplo, que hay cuentos infantiles que recuperaron este tipo de recursos. Pienso, por ejemplo, en Barba Azul de Perrault, que del mismo modo todo empieza muy bien, todo empieza perfecto y después se va tornando un tanto oscuro. Del mismo modo ocurre en este relato. Por eso me parece que es una fuente importante para los giros que se hicieron después en las historias. Otra cosa que quiero mencionar y que me parece muy importante considerar es que en realidad prácticamente a la mitad del relato lo que estamos viendo es la mente de Tereo, la mente retorcida de Tereo, y cómo utiliza su encanto y su manipulación, que también, si lo leemos entre líneas, era un ejercicio político, porque Tereo era un tracio, se tenía la creencia de que no podías confiar en un tracio, y de ahí también nació un estereotipo. De hecho, Tereo, al ser un tracio, es bueno fingiendo, es bueno mintiendo y sobre todo manipulando, como ocurre en este caso, tanto con el padre de Procne y Filomena, es decir, el rey Pandión, como con la propia Procne, para mostrarse después como un verdadero psicópata, como una figura completamente malvada y que no se basa en otra cosa que no sean sus propios deseos, sus propias satisfacciones, sin importar el daño que le pueda hacer tanto a su propia esposa como incluso al reino, porque finalmente podrá ser una traición que encadenara una guerra terrible. Por menos se hicieron guerras en esas épocas. Así que me parece que esto también es importante. Otra cosa que me parece muy importante es el asesinato de Itis. Y es que a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo leí esta historia prácticamente la leí a la par de la historia de Medea. Y sin embargo, la que siempre se categorizó como mala fue a Medea. Y yo me preguntaba por qué siempre se ponía a Medea como mala y no a Procne. Porque aunque sí se reconoce finalmente que Procne es mala, la maldad de Medea se volvió un tópico.
Incluso no sé si esto se los conté, si no se los cuento ahora. En el prólogo de la primera parte del Quijote hay una parte en la que está discutiendo, bueno, es un prólogo interesante, si quieren después les hablo un poco de ello, en el que está como en modo narrativo, no es un prólogo normal. Hay dos personajes hablando y uno de ellos le dice, es que no tengo ejemplos a los cuales citar. Y la otra persona le dice que no se preocupe, si tiene una historia sobre tal cosa, puede tomar a tal personaje. Y entre esos ejemplos que le comienza a dar, dice que si busca un ejemplo de crueldad, Medea se presentará. Imagínense la contundencia que es que Medea esté en quizá... No, quitémosle el quizá. Imagínense la contundencia de que Medea aparezca como ejemplo de crueldad en la obra más importante de la literatura española de todos los tiempos. Solo hay que imaginarlo. Y yo siempre me pregunté por qué Medea tenía esta construcción de cruel y no Procne, cuando al fin y al cabo las dos mataron a sus hijos. Incluso a mí me parece un poco más aterrador lo que Procne le hizo a Itis que lo que Medea le hizo a sus hijos. Por lo menos Medea solo los mató, Procne lo cocinó, lo cual me parece un poco más fuerte. Sin embargo, había dos cosas que yo no había considerado, que además Medea provoca la muerte de muchas otras personas de su familia, directa o indirectamente, aunque pues yo ya les he hablado un poco sobre Medea y ya les he hablado un poco sobre Medea y la idea que yo tengo sobre cómo el flechazo de Cupido ocurre como si fuera casi un hechizo y por lo tanto no me parece justo ponerle toda la culpa sobre ella. Lo que yo no había considerado era que todo lo que ocurre con Itis ocurre durante las fiestas de Dionisio, que es cuando Procne aprovecha la oportunidad para salir a buscar a Filomela y con ayuda de los festejos que están ocurriendo poder ocultarla con facilidad. Lo que ocurre es que en estas fiestas se descuartizaban animales y también incluso se hacían rituales en los que se llegaba a descuartizar incluso seres humanos. Por lo tanto, y de hecho estos rituales eran principalmente ejercidos por mujeres. Por lo tanto, el sacrificio de Itis, bueno, propiamente la venganza a favor de Procne y Filomela a través de Itis, se toma también como sacrificio para Dionisio, y por ese simple detalle se categorizó de manera diferente a Procne y Filomela, porque en realidad fueron parte de una tradición, mientras que Medea lo hizo sin un contexto tributario en realidad. Esta parte me parece muy interesante. Y como último punto, igual me gustaría que si ya lo leyeron, bueno, yo ya les había contado un poco qué sucede, si en este tiempo pues ya tuvieron la oportunidad de leerlo, también me gustaría saber si ustedes tienen alguna otra observación que yo no haya mencionado. Bueno, esta es la última y que me parece la más impresionante, que en todo el relato se juega mucho con la voz. Y pues es muy interesante porque además de un crimen sexual, este también es un crimen en el que se le arrebata a Filomela la voz. Entonces es muy interesante que esto también es metafórico, porque
Cuando Tereo viola a Filomela, recordando que Filomela es su cuñada, viola lo que son las pietas. Las pietas pues era esta cuestión que les comentaba al principio, que era como que el respeto que le debía a su familia, en este caso más o menos por la mitad de la historia, un poco más adelante, Progne tiene este debate entre cumplir con las pietas a su esposo y a su hijo, o las pietas a su familia anterior, es decir, a su hermana y a su padre. Una vez que sabe el crimen. Una cosa que es interesante de esto, y por eso se los estoy mencionando, es que se violaron las pietas de la manera pues más deshonrosa posible, porque se dañó el honor de Filomela en realidad, y también de paso de Progne, porque pues fue una traición hacia su matrimonio finalmente. Y sobre todo era un crimen de violación, por lo cual era algo que literalmente no se podía hablar. Así que también me parece muy interesante que se le corte la lengua a Filomela y la voz comience a mover mucho el relato. Desde que ella es violentada la primera ocasión, ella dice que va a gritar y le va a contar a todos. Incluso hay una parte en la que dice que con sus gritos, con sus explicaciones, ella va a conmover hasta las piedras si es que la encierra en una selva. Al final me parece un paralelo interesante porque dice que uno de los pájaros se va hacia el bosque. Y esto también me parece que se los comenté en ese episodio. En el poema de Góngora, que hace referencia al mito de Progne y Filomela, dice que si está sobre una rama, le va a poder cantar, en su metamorfosis le va a poder cantar, es decir, de cierta manera recupera la voz, y si no, puede escribirlo en una hoja verde. Del mismo modo, podríamos decir que es un paralelo interesante porque se entiende que ella prometió que le iba a contar por toda la selva, y al final se termina yendo al bosque. Por esto que les decía que Ovidio no deja muy claro quién es quién, no podemos saber quién va al bosque y quién se queda en el techo de la casa, pero bajo el análisis narrativo me parece que tiene más sentido que la que se quede en el techo de la casa sea Progne y la que se vaya al bosque sea Filomela. Lo cual también me parece muy interesante porque en el poema también dice que, como es una comparación entre un amado que se siente petrificado por Medusa, bueno, es un poema de carácter amoroso, dice que ruiseñor no tiene nada de qué quejarse porque al menos puede moverse y volar si le hace falta. Que eso también es una referencia al encierro en el que estuvo por culpa de Tereo. Esto me parece muy interesante. Toda la cuestión de la metamorfosis de Filomela en particular me parece impresionante porque en realidad hay una cierta justicia poética. Filomela efectivamente mató a su sobrino, que de hecho ella le corta la garganta, lo cual también es simbólico porque es la voz. Y en este debate que tiene Progne es una parte en la que dice: ¿por qué puede llamarme madre y ella no puede llamarme hermana? Me parece que también es un paralelo interesante porque finalmente es la voz la que termina por ejercer la decisión de qué se va a hacer con Itis y cómo va a ser la venganza a través de él. Lo que sucede aquí con la voz de Filomela es que si lo unimos con el poema de Góngora,
En realidad hay una justicia poética para ella, porque ella finalmente es víctima. Ella es víctima en todo sentido. Lo de Progne podría ser un poco más debatible, es la cuestión que yo les decía con Medea incluso, porque hay muchos paralelos con Medea. Lo de Tereo pues queda completamente claro que se lo merece absolutamente todo, porque además de haber engañado a su mujer y a su suegro, pues le hizo todo lo que le hizo a Filomela, quien además era menor y además violó las pietas familiares y un montón de cosas que podríamos enlistar. Y además no sé qué tan bien haya estado visto en esta época que se comiera a su hijo, así que no lo sé. Pero finalmente me parece que es muy interesante que a través de estos recursos de la voz me gustaría analizarlos un poco más a fondo, porque se mueve mucho. La voz en cierto sentido también se ve a través del escrito que borda Filomela, porque en la traducción de Gredos por lo menos dice que fue un canto, por lo tanto pues un canto es musical y normalmente pues un canto es hablado y le da una mayor contundencia. De hecho hay una parte muy interesante en la edición de Gredos en la que dice que habría que preguntarse si el canto que recibe Progne en sus manos no es el que estamos leyendo, lo cual también me parece un recurso metanarrativo genial. Por eso yo creo que el relato de Progne y Filomela es de los mejores que están en las Metamorfosis. Otra cosa en la que ocurre, pues ya les conté un poco lo que ocurre con Itis. Es simbólico también que ella le corte la garganta. Y finalmente hay una parte un poco antes de lo que ocurre con Itis, cuando Progne recibe el canto en el que Filomela denuncia todo lo que le hizo Tereo. Dice, y esto me parece muy interesante, que de tanto dolor y tanta impotencia, Progne no dijo absolutamente nada. Lo cual es de doble filo, porque es lo que les comentaba de que la violación era un tema que no se podía comentar. Por eso es interesante también que la primera amenaza de Filomela sea contárselo al mundo entero. Y en segundo lugar, es interesante que la reacción de Progne sea como de una persona que está completamente perturbada y que a pesar de ello ella sea la primera que planee la venganza. Pasa por todo un monólogo, que era algo que yo ya les estaba comentando un poco. Pasa por todo un monólogo en el cual se da cuenta de que solo hay una cosa que puede hacer a favor de su hermana. Y esto se mueve a través de que Itis tiene algo que a Filomela le fue arrebatado a la fuerza. Lo cual pues es una cuestión muy interesante. A mí me encanta todo este tema. Creo que da para mucho. Yo haría montones de episodios solo sobre este relato, pero pues eso lo vamos a dejar para después, si es que podemos ordenar más cosas que contarles aquí. Y pues bueno, ya se los dije antes, pero pues se los vuelvo a decir, yo los invito, si no lo han leído, léanlo, está muy interesante, es muy apasionante la lectura. Y igual si ya lo leyeron, si ustedes notaron alguna otra cosa, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lead, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lead@gmail.com,
Muchas gracias por escucharnos una semana más. Como siempre les he dicho, muchas gracias si nos han escuchado desde el primer episodio, el 5, el 10, el 15, si nos escucharon en el 40, si este es el primer episodio que escuchan, muchas gracias. Este espacio se hace por y para ustedes y seguiremos con más contenido esta próxima temporada. Ya les dije, vamos a tener 4 semanas sin episodios, sin novedades en realidad, y vamos a volver con muchas más cosas nuevas. Esperamos seguir contando con ustedes y pues muchas gracias, porque pues este es un trabajo que se hace con mucho cariño, pero también con mucho esfuerzo. Por lo pronto, esto ha sido todo por la segunda temporada y también por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.